Si analizamos esta imagen, podemos observar que los tres focos tienen un extremo conectado al terminal positivo de la batería y el otro al terminal negativo. A este tipo de conexión se le conoce como circuito en paralelo. Si uno de los focos estuviera defectuoso, solo ese foco dejará de brillar. Sin embargo, si un circuito estuviera compuesto de varios focos en serie, el defectuoso evitaría el paso de cualquier corriente en el circuito, y entonces todos los demás estarían apagados. Se dice que los elementos o ramas están conectados en paralelo cuando tienen exactamente dos nodos en común. A partir de esta idea, los elementos en paralelo se pueden dibujar de varias formas. Observe que en la ilustración cada elemento tiene dos terminales y que cada una de ellas está conectada a uno de los nodos. Con frecuencia, los circuitos contienen una combinación de componentes en serie y en paralelo. Aunque estos circuitos los estudiaremos en un próximo video, es importante en este punto ser capaz de reconocer las diferentes conexiones en una determinada red. En el circuito de la figura A, se observa que el elemento B está en paralelo con el elemento C, ya que tienen los nodos B y C en común. Se ve también que esta combinación en paralelo está en serie con el elemento A. En el circuito de la figura B, el elemento B está en serie con el elemento C, ya que tienen un solo nodo en común, el B. La rama de la combinación en serie de los elementos B y C está entonces en paralelo con el elemento A. El principio esencial utilizado para describir la operación de un circuito paralelo es la ley de corriente de Kirchhoff, la cual establece que la suma de corrientes que entran en un nodo es igual a la suma de corrientes que salen de él. Para esta figura, observe que el nodo tiene dos corrientes que entran y tres corrientes que salen. Ahora, aplicando la ley de corriente de Kirchhoff al nodo, tenemos que 5 amperes más 3 amperes es igual a 2 amperes más 4 amperes más 8 amperes. Si hacemos la suma en ambos lados de la igualdad, tenemos que los resultados coinciden con el valor de 8 amperes, y por lo tanto, esta ley se cumple. Un circuito en paralelo simple se construye al combinar una fuente de voltaje con varios resistores. La fuente de voltaje produce la corriente de la terminal positiva de la fuente hacia el nodo A. En este punto la corriente se dividirá entre varios resistores y entonces se vuelve a combinar en el nodo B antes de continuar hacia la terminal negativa de la fuente de voltaje. Si se aplicara la ley de voltaje de Kirchhoff alrededor de cada lazo cerrado en el circuito, se encontraría que el voltaje en todos los resistores es exactamente igual al de la fuente. Este principio nos permite determinar la resistencia equivalente de todos los elementos en paralelo. Al aplicar la ley de corriente de Kirchhoff al circuito, se tiene la siguiente expresión. La corriente total del circuito, que se determina mediante el voltaje de la fuente y la resistencia equivalente, puede escribirse de la siguiente forma, la cual se simplifica para obtener la conductancia total de un circuito en paralelo como sigue. Ya que la conductancia se definió como el recíproco de la resistencia, se puede escribir la ecuación anterior en términos de la conductancia. Esto es de la siguiente forma. Para obtener entonces la resistencia equivalente de n resistores en paralelo, la ecuación puede determinarse como la inversa de la suma de conductancias de cada elemento. Un efecto importante de la combinación de resistores en paralelo es que la resistencia resultante siempre será menor que el menor de los resistores en la combinación. Para el siguiente ejemplo, se nos pide determinar la conductancia y la resistencia para esta red. Se sabe que la conductancia total es igual a la suma de las conductancias de los elementos. Esto es, 1 sobre 18 ohms más 1 sobre 9 ohms más 1 sobre 6 ohms. Resolviendo primero las divisiones, tenemos una suma de 0.05 Siemens más 0.11 Siemens más 0.16 Siemens, la cual nos da 0.33 Siemens. La barra sobre el número indica que este se repite infinitamente a la derecha. La resistencia total sería entonces igual al recíproco de la conductancia, esto es de 3 ohms. Con frecuencia, los circuitos tienen dos resistores en paralelo. En tal caso, la resistencia total de la combinación puede determinarse sin la necesidad de calcular la conductancia.
Para los dos resistores, la ecuación que se usa generalmente es la del recíproco de las conductancias, la cual, multiplicando los términos en el denominador y procediendo con la división de fracciones, se obtiene la siguiente expresión: R1 por R2 sobre R1 más R2. Esta expresión sirve para obtener la resistencia total para un circuito con dos elementos en paralelo. Si los elementos en paralelo fueran fuentes de voltaje de igual potencial, la corriente en la salida del nodo sería igual a la suma de las corrientes de ambas fuentes. Por esta razón, algunas veces las baterías de los automóviles se conectan en paralelo para ayudar a arrancar a un coche con una batería baja. En cambio, si las fuentes de voltaje fueran de potenciales diferentes, se violaría la ley de voltaje de Kirchhoff alrededor del lazo cerrado. En la práctica, el lazo cerrado resultante puede tener una corriente muy grande. Esto ocurrirá aun cuando no haya una carga conectada a las fuentes. Por ejemplo, si tenemos dos baterías en paralelo, una de 12 voltios y otra de 6 voltios, cada una con una resistencia interna de 0.05 ohms, la corriente a través de ellas sería igual a la tensión total sobre la resistencia total. Esto es, 12 voltios menos 6 voltios sobre 0.05 ohms más 0.05 ohms, dando como resultado 60 amperes, lo cual es una corriente muy alta que pudiera resultar en la producción de fuego o una explosión. Como lo mencionamos anteriormente, en las redes en paralelo el voltaje en todos los elementos es el mismo, pero las corrientes son diferentes. La regla del divisor de corriente se usa para determinar qué tanto de la corriente que entra en un nodo se divide entre los diversos resistores en paralelo conectados al nodo. Para la red que estamos observando, se sabe que los resistores en paralelo tienen el mismo voltaje entre sus terminales. La corriente que pasa a través de cualquier resistor en la red está dada por E sobre Rx. Por ley de Ohm se sabe que E es igual a IT por RT. Entonces, al sustituir esta expresión en la ecuación, obtenemos la regla del divisor de corriente como sigue. I de X es igual a RT sobre Rx y todo esto por IT. La regla del divisor de corriente permite calcular la corriente en cualquier resistor de una red en paralelo si se conoce la corriente total que entra en la red. Para este ejemplo se nos pide determinar las corrientes I1, I2 e I3. El primer paso es calcular la resistencia total del circuito, la cual puede ser calculada con el recíproco de la conductancia total, la cual es igual a 1 sobre 1 ohms más 1 sobre 2 ohms más 1 sobre 4 ohms. Esto es igual a 1.75 Siemens. La resistencia total se calcula entonces con el recíproco de la conductancia, la cual se expresa como 1 sobre 1.75 Siemens. Esto es igual a 0.571 ohms. Para la corriente I1 se utiliza el divisor de corriente compuesto por el cociente RT sobre R1 multiplicado por IT. Esto es igual al cociente de 0.571 ohms sobre 1 ohm multiplicado por 14 amperes, dando como resultado 8 amperes. I2 e I3 se calculan de la misma forma y los resultados son de 4 amperes para la corriente 2 y 2 amperes para la corriente 3. Para este último ejemplo, contamos tanto con los elementos en paralelo como con la fuente de voltaje. Para este circuito se nos pide determinar lo siguiente: la potencia total suministrada por la fuente, las corrientes en cada elemento, los valores de los resistores desconocidos R2 y R3, la potencia disipada por cada resistor, y por último, verificar que la potencia disipada es igual a la potencia suministrada por la fuente de voltaje. Para la potencia total, se sabe que es igual al voltaje de la fuente por la corriente total. Esto es de 120 voltios por 2.2 amperes, siendo igual a 264 watts. Para las corrientes, se sabe que el voltaje en todos los resistores debe ser igual a 120 voltios. Por lo tanto, I1 es igual a V1 sobre R1. Esto es igual a 120 voltios sobre 300 ohms. Y esto es igual a 0.4 amperes. Para I3, como no tenemos el valor de la resistencia, usamos la potencia P3 y la dividimos entre V3 de 120 voltios, siendo igual a 1.2 amperes. Debido a que se debe cumplir la ley de corrientes de Kirchhoff en cada nodo,
se determina la corriente I2 como IT menos I1 menos I3. Esto es de 2.2 amperes menos 0.4 amperes menos 1.2 amperes, siendo igual a 0.6 amperes. Ya que tenemos las corrientes calculadas, podemos pasar al inciso C. R2 es igual a V2 sobre I2. Esto es igual a 120 voltios sobre 0.6 amperes, resultando en 200 ohms. La resistencia R3 puede determinarse con los valores calculados, pero para este ejercicio es mejor usar los datos con los que ya se cuenta. Entonces R3 es igual al cuadrado de V3 sobre P3. Esto es igual al cuadrado de 120 voltios sobre 144 watts, siendo igual a 100 ohms. Para el inciso D, la potencia P1 la podemos calcular usando el cuadrado de V1 sobre la resistencia R1. Esto es igual al cuadrado de 120 voltios sobre 300 ohms. Por análisis dimensional tenemos que voltios sobre ohms es igual a corriente, y corriente por voltaje es igual a potencia. Entonces el resultado es igual a 48 watts. La potencia 2, que es igual a I2 por E2, es igual a 0.6 amperes por 120 voltios, siendo igual a 72 watts. Por último, para verificar que las potencias en la entrada son las mismas que en la salida, tenemos que 264 watts debe ser igual que la suma de las potencias 1, 2 y 3. Sustituyendo valores, tenemos que es igual a 48 watts más 72 watts más 144 watts. Sumando estos valores, tenemos que la potencia en la salida es de 264 watts, la cual coincide con la de la entrada. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse al canal para que no se pierdan de más videos de análisis de circuitos. Nos vemos.